amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy hemos querido invitar a un analista, de verdad, director ejecutivo de Interamerican Trends, que ya se ha hecho una cara bastante conocida por todos ustedes en diferentes entrevistas y portales donde habitúa nuestro querido invitado del día de hoy a intercambiar sus impresiones con todos ustedes. Se trata de nuestro querido amigo, el ingeniero Antonio de la Cruz. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia, con el diablo. Bueno, vamos a ver cómo te va hoy aquí en el candelero de El Abogado del Diablo. Subiendo al escenario, quiero analizar el día de hoy contigo, caramba, lo que son los diferentes escenarios que empiezan a posesionarse en Venezuela, Antonio, porque tenemos una, digamos, ciudadanía a la expectativa desde hace ya más de 4 meses sobre un proceso de estabilización que incluye sobre todo el económico, un proceso, digamos, de normalización hacia la reinstitucionalización y democratización del país que va llegando, pero no termina la gente de celebrarlo, de verlo de manera elocuente. Yo te pregunto al rompe, primer escenario, si sucede un rebote de la economía que se espera, y haznos tu análisis con relación a esto, ¿eso podría significar un desgaste político para quien no se encuentra de vuelta en el país como María Corina Machado y podría significar una capitalización política para Delcy Rodríguez, por ejemplo? La respuesta es afirmativa parcialmente, porque ese es precisamente el dilema estratégico actual del proceso que estamos viviendo en Venezuela. El modelo de estabilización, recuperación y transición marcado por la Casa Blanca, ¿verdad?, parece haber creado un escenario donde la estabilización macroeconómica inicial podría ser administrada por el aparato tecnocrático encabezado por Delcy Rodríguez, mientras María Corina Machado conserva el capital político de la legitimidad, la parte moral de la democracia. Por lo tanto, es posible en el corto plazo. Puede capturar el dividendo táctico Delcy si el rebote se percibe como normalización. ¿Qué quiere decir esto? Más gasolina, menos apagones, más importaciones, más licencias, más dólares circulando. Pero ese rebote sería frágil si no viene acompañado de legitimidad, de Fondo Monetario Internacional, de deuda estructurada y confianza jurídica. Aquí María Corina no pierde si logra convertir ese rebote en argumento de transición, diciendo: sin legitimidad la recuperación no es sostenible. La clave es no negar la mejora, sino disputarle su autoría y su destino. Sin embargo, el riesgo para María no es perder legitimidad popular, sino quedar temporalmente desplazada del manejo operativo de la recuperación económica. Delcy puede intentar presentarse como la administradora pragmática que estabiliza inflación, deuda, petróleo y servicios públicos, Orlando, especialmente con el apoyo de sectores empresariales y apertura internacional. Pero el problema estructural para Delcy es otro. La recuperación económica sin legitimidad política tiene techo. Venezuela sigue siendo una sociedad emocionalmente anti-chavista en términos culturales y electorales, demostrado el 28 de julio de 2024. Y María Corina Machado representa todavía ese mandato político, mientras Delcy representa apenas la administración provisional, tolerada por factores de poder externo e interno. En otras palabras, Delcy podría administrar un rebote económico. Pero Antonio, María Corina sigue siendo quien capitaliza la esperanza histórica de un cambio. Ok, esa frase es muy importante porque la capitalización de la esperanza tampoco es eterna. Me explico. Hay un tema de que cómo se come la democracia para el venezolano de hoy. ¿Se come con legitimidad o se come realmente con, digamos, una economía saneada, con comida en los anaqueles, con comida en el plato de la mesa de cada día, con un rendimiento salarial? Y este es el tema. Ahí se escucha de que muchos venezolanos dicen, bueno, sí, realmente esto rebota, esto mejora, y rebote con quien se encuentra en el poder tratando de favorecerse de las políticas de Washington,
pero entonces en esa línea tendremos que estar. Esto de la legitimidad no termina siendo ya un aspecto muy lírico, muy, digamos, teórico, o tiene un sentido, como dices tú, práctico, real. Fíjate, ahí básicamente lo que estamos viendo es la contención social silenciosa. Ok. O sea, en Venezuela las condiciones hoy dan para un estallido social, ¿okay? Porque se está viviendo una mezcla extraña entre agotamiento colectivo, supervivencia económica y expectativa suspendida, un poco lo que está sostenido, ¿no? Pero el país no está en fase insurreccional clásica porque confluyen varios factores. Está, por supuesto, los 9 millones de venezolanos, 8 millones de venezolanos que estamos afuera, esa dolarización parcial, una economía muy informal, las remesas, que son importantes, la fragmentación del tejido social, un miedo residual a la represión, que todavía existe ese control por parte del aparato en Miraflores, y una expectativa de transición gradual. La población parece actuar bajo una lógica de esperar estratégica, a soportar mientras perciba que exista una posibilidad de cambio negociado o tutelado internacionalmente. Sin embargo, ver un estallido social sí podría aparecer bajo 3 detonantes. Si sigue el colapso eléctrico, que se siente muy fuerte, ya está en la capital, o la parte del aumento o la falta de gasolina, ¿verdad? La ruptura abrupta de un equilibrio militar interno, una percepción colectiva de traición o congelamiento indefinido de la transición, y lo podemos simbolizar hoy con el envío de Al-Assad a los Estados Unidos. El riesgo real no es un Caracazo clásico, sino una microexplosiones regionales simultáneas acompañadas de fracturas psicológicas del control. Ante una, digamos, un eventual regreso de María Corina Machado, hablando de riesgos, ¿no está todavía en riesgo la vida, la integridad de María Corina, regresando a un país donde no está claro lo institucional? Si María Corina regresa sin el aval de Trump, genera una situación difícil, porque Delcy podría asumir el costo político para apresarla, ¿no? Probablemente intentaría evitarlo, salvo que perciba realmente una amenaza directa al equilibrio interno que hoy tiene. Porque arrestar a María Corina hoy tendría costos enormes. Destruiría la narrativa de apertura gradual que viene manejando con Casa Blanca. Pondría en crisis relaciones con Trump directamente. Reactivaría la presión internacional al ser una premio Nobel, la líder de la oposición, y podría fracturar consensos internos en sectores militares y económicos que ya no están viviendo el post-madurismo, donde están encontrándose con nuevas realidades, pero tampoco puede descartarse totalmente. Y Delcy interpreta el regreso como un intento de movilización insurreccional o de desafío directo al acuerdo tácito de transición gradual. Podría optar por restricciones parciales, vigilancia o aislamiento político antes de que un encarcelamiento frontal. La detención convertiría inmediatamente a María en epicentro global del conflicto venezolano. Tengo que ir al corte, Antonio. Ya vamos avanzando, pero has puesto sobre la mesa otro escenario, que no solamente es este escenario o el costo que estaría dispuesto de pronto a asumir Delcy de una detención de María Corina, sino qué pasa si de pronto hay un takeover por parte del propio chavismo de un Diosdado contra Delcy. Quiero que analicemos esa posibilidad, que no es tampoco una exageración. Ya hemos visto cómo fue trasladado a Estados Unidos el señor Alex Saab, de tal manera que todo esto está igualmente latente en el ambiente. Ya venimos en este Abogado del Diablo el día de hoy con el analista Antonio de la Cruz, aquí en el estrado de nuestra Corte de la Opinión Pública. Ya venimos.